Señor, tú eres bueno, eres misericordioso, eres un Dios de gracia. Tu gracia nos acompaña cada día, sin ella no seríamos ni siquiera una sombra. Oh Señor, gracias por la obra que tú has hecho en nuestras vidas, la que estás haciendo, y gracias por la esperanza de que esa obra un día será terminada y ya nosotros estaremos libres de la presencia del pecado. El mundo quiere distraernos, Satanás quiere distraernos, nuestra carne se distrae. Pero Señor, en esta mañana que el Espíritu Santo sea quien me use, el Espíritu Santo sea quien nos enseñe, el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. El diablo, los demonios, nuestra carne y el mundo no pueden hacer nada si tú lo impides. Que el Espíritu Santo muestre su poder en este día. Muévete de una manera muy especial en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente el diablo ha querido distraerme de la predicación. Desde ayer, ya tenía el mensaje en mente, pero antes de comenzar a trabajar, a escribirlo, la construcción que está al lado tenía un tiempo detenida y ayer llegaron los trabajadores. Y señores, yo quisiera que ustedes hubieran visto la cantidad de mezcla que había en la escalera de subir a la casa y en el balconcito que hay. Eso fue, hoy en la mañana temprano tuve que ir, porque entonces no trabajan los domingos, pero sí. Y Satanás es astuto. Y fui hoy temprano, les hablé como cristiano, le dije, cuídenme la casa. Pero Satanás ha querido distraer nuestra mente y corazón en esas cosas, pero esta porción de la cual voy a predicar tiene el versículo último, tiene una enseñanza muy buena, pero la vamos a dejar para después. Quiero que me acompañen a 2 Corintios 2 del 1 al 11. 2 Corintios 2 del 1 hasta el 11. No sé, tengo la sensación de que mis últimas predicaciones todas han sido de un capítulo 2. Tengo esa ligera apreciación. Tanto en la vida individual como en la eclesial, suceden cosas que nosotros no entendemos, pero que Dios las utiliza para probar la fidelidad de su pueblo, de la iglesia. Tanto en esta carta, 2 Corintios, específicamente los versículos que vamos a analizar en esta mañana, encontramos una situación en la vida de Pablo y de la iglesia cristiana en Corinto que fue motivo de tristeza para todos, pero que fue utilizada por Dios para probar la fidelidad de esa iglesia. Algunos estudiosos han tratado de relacionar estos 11 versículos de 2 Corintios 2 con lo que Pablo trató en 1 Corintios capítulo 5 y que involucraba un caso de inmoralidad sexual tolerado por la iglesia en ese momento. Pero en verdad, el texto bíblico no dice que estos versículos de 2 Corintios 2 del 1 al 11 se relacionan con 1 Corintios 5. Puede ser que sí, que Pablo se esté refiriendo a esa situación o a algún otro caso que involucraba algo en que el apóstol Pablo se había visto directamente envuelto. Lo que sí es cierto es que lo sucedido entre las partes involucradas que se tratan en estos 11 versículos fue usado por Dios para mostrarnos una obediencia puesta a prueba. Y precisamente el mensaje se titula así: una obediencia puesta a prueba. Versículos 1 al 3 de 2 Corintios 2. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros.
Lo primero que el apóstol Pablo dice en este versículo 1 es que él antes había visitado a los corintios con cosas tristes, dolorosas, molestas. En la lectura inicial, primero a los Corintios 2, en el versículo 3 precisamente, el apóstol Pablo está hablando, diciendo que cuando estuvo entre ellos estuvo con debilidad, con temor y temblor. La visita anterior del apóstol Pablo a los Corintios fue para tratar asuntos tristes, dolorosos, molestos, que no debieran tratarse, pero que debido a nuestra naturaleza caída y que esa naturaleza influye en la iglesia, esos casos hay que tratarlos. Por eso dice, pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Él ahora quería ir con un espíritu, una actitud diferente. Y él dice aquí que si los contristaba, si él afligía, si él angustiaba a los corintios, entonces no iba a haber quien lo alegrara a él. Dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Realmente, si el apóstol Pablo visitaba a los corintios, debía ser una visita alegre, pero si él iba nuevamente a causarles tristeza, entonces ¿quién lo iba a alegrar a él entre los corintios? Entonces por eso él dice que quiere ir con una actitud diferente y está de antemano escribiéndoles lo que quiere tratar con ellos para cuando llegue el momento de visitarlos, ya no hacer eso en persona, para ir ya con alegría. Dice aquí que él deseaba gozarse con los hermanos. Dice, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Él quiere gozarse con ellos. Dice, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Él quería gozarse junto con ellos, que todos tuvieran el mismo gozo. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos hacer con los que se gozan, gozarnos. Entonces él quería que todos tuvieran esa misma actitud. En resumen de estos 3 versículos, el apóstol deseaba tener una alegre reunión con los corintios. Él les había escrito confiando que ellos hicieran lo que fuera para su beneficio y consuelo, y que por tanto ellos se alegrarían al eliminar toda causa de inquietud para él. Hermanos, es imposible que en algún momento nosotros no causemos dolor o nos cause alguien dolor sin quererlo, sin ser ese nuestro propósito, pero muchas veces para comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo Jesús, tendremos que causar dolor. Realmente en lo que está tratando el hermano Pastor Amós los miércoles de consejería, déjeme decirle que aún en la consejería, en algún momento para que haya restauración, usted tendrá que causar dolor cuando confronte el pecado. Pero antes de la tempestad viene la calma, pero antes de la calma posiblemente hay una tempestad. Es posible causar dolor, pero ese no debe ser el propósito de nosotros. Y Pablo aquí les decía que esa no era la propuesta de él para con ellos. Quería gozarse y por eso de antemano les trataba estos temas. ¿Qué dice el versículo 4? Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Está la primera carta, está una visita de Pablo, está esta segunda carta, y él les está diciendo cuál era el sentir de su corazón, cómo estaba su corazón, aunque él había tenido que escribir con mucha tribulación. Él escribió con un corazón atribulado, un corazón angustiado, con lágrimas, con lágrimas. Pero ¿cuál era el propósito? No era entristecer a los corintios, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados,
no para que fueseis apenados, no porque yo quisiera afligirlos, sino porque Él quería que ellos supieran cuán grande es el amor para con ellos. ¿Usted ve qué extraño, hermanos? Hoy nosotros estamos en lo que se llama la generación de cristal. Hoy la gente lo que quiere es mucha risa. Y hoy le dicen a usted que el amor se muestra con mucha risa, con mucha brincadera, con mucha comelona. No, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que él les mostró cuán grande amor tenía para con ellos, aún escribiéndole con angustia, escribiéndole con tristeza y con lágrimas. Era por amor, y no es la canción de Rafael Solano. Aquí él usa la palabra grande, cuán grande amor. Él les está hablando, yo tengo un amor abundante para con ustedes. Por eso la actitud mía cuando les escribí, por eso yo me sentía como me sentía cuando yo les visité y estuve en debilidad, en temor, en temblor, es porque los amo. No es que yo me sentía cómodo, yo no estaba muerto de risas, no, es por mi grande amor. Y la palabra amor aquí es la que conocemos en la mayoría del Nuevo Testamento, es ágape. Un amor que se goza haciendo lo bueno al otro. Yo tengo un amor grande, abundante para con ustedes, y yo tengo para con ustedes el mismo amor que Dios ha derramado en mi corazón para ustedes. Ese amor. Pablo no disfrutaba el confrontar a los corintios, a los cristianos de Corinto. Era algo difícil que él debía hacer. Lo hizo con muchas lágrimas. Su meta no era de que fueran contristados, sino que los corintios cristianos supieran cuán grande amor él les tenía. Hermanos, y esa debe ser la actitud suya y mía, la actitud de cada cristiano cuando debemos confrontar a un hermano. Es con lágrimas, aunque quizás no broten de nuestros ojos, pero nuestro corazón debe sentirse atribulado, afligido, apenado por la situación de pecado en que está ese hermano y porque yo tengo que confrontarlo. Hermano, en una ocasión se dio una situación, hace muchos años ya, y cuando eso, por algunas razones, yo era diácono y en ese momento estaba haciendo las veces de pastor, y estaba una situación, pero un asunto feo y un mal testimonio en un hogar, y yo tuve que acercarme a un hermano y a mí como que se me entrecortó la voz, y yo tener que decirle a un hermano que él tenía que poner orden en su casa porque él sabía que su mujer le era infiel y él permitía que el hombre entrara a su casa, sabiéndolo él. Hermano, eso para mí, yo tenía el corazón aquí arriba. Yo no estaba muerto de risa, para mí eso era doloroso. Y yo tuve que orar mucho y leer mucho la palabra para poder acercarme a eso, a hablar de eso. Pero es por amor al hermano, a la iglesia y al Señor. Y él quería que los hermanos corintios estuvieran claros en esa situación. ¿Qué dice el versículo 5? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Debido a este versículo es que algunos dicen que él está hablando de 1 Corintios 5, pero eso no lo dice la porción, no podemos asegurarlo. Sí, el apóstol Pablo habla de que si alguno me ha causado tristeza, se la ha causado también a la iglesia. Fíjese que primero él hablaba de que todos tuvieran un gozo como él, y ahora habla de que si alguno le causó tristeza a él, se lo causó a toda la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo, y si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo lo siente. Así que nosotros no solo debemos gozarnos con los que se gozan, sino también padecer, sentir tristeza con los que son atribulados.
Eso lo dice Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que se lloran. Pero mire, hermano, si usted lee primero a los Corintios, usted pensaría que el apóstol Pablo está siendo rudo con los corintios. Si usted lo lee así de pasada y quizás no lo lee acompañado después de segunda a los Corintios, el lenguaje es fuerte, pero entienda cuál era el ánimo del apóstol. Inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, yo me imagino al apóstol Pablo escribiéndole a los corintios y derramando lágrimas. Usted ve, hermanos, que el confrontar el pecado en un hermano en la iglesia produce dolor, pero produce algo bueno después. Pero mire cuál es la relación del apóstol con la iglesia. Hermano, la vida cristiana, como dirían los músicos, tiene sus bemoles. Realmente hay situaciones tristes, pero hermano, la vida cristiana es única. La relación que se da entre los cristianos es única. Esto no se da en ningún otro conglomerado humano. Que aun cuando nosotros usemos palabras duras, nuestro corazón esté llorando por el amor al otro, por el amor a la iglesia. Eso es extraño. El mundo no entiende esas cosas. Esta generación no entiende nada de eso. La generación loca en que estamos viviendo y no entiende a la iglesia. Y no espere que el mundo nunca entienda a la iglesia. El mundo nunca va a entender a la iglesia, ni la dinámica que se da o se debe dar entre nosotros los cristianos. Y fíjese, donde el Señor prueba la fidelidad de esta iglesia, la obediencia de esta iglesia. Primero, ¿qué dicen los versículos 6 al 8? Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Cuándo fue probada la obediencia de los corintios? Bueno, en el versículo 6 dice, a esa persona que le había causado tristeza al apóstol Pablo y con él a la iglesia de Corinto, se probó la obediencia cuando esta iglesia ejerció disciplina sobre ese ofensor, reprendiéndolo. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Hermanos, el Señor a veces prueba la obediencia de la iglesia cuando se necesita reprender a un ofensor. Dios probó la fidelidad de esta iglesia al reprender, al disciplinar. Pero ahora también está probando la obediencia de la iglesia en Corinto en el otro extremo. Porque tenemos problemas en los dos extremos. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ve, Dios probó la obediencia, la fidelidad de esta iglesia cuando reprendió al transgresor, al que causaba la tristeza. Y ahora está probando la obediencia de esta iglesia cuando le dice que debe perdonar y consolar y confirmar el amor para con esa persona en el versículo 8. Son dos extremos. Reprender, pero perdonar, consolar y confirmar el amor para no destruir. Pablo les dice que hicieran más que simplemente perdonarles. Él también les dijo que debían consolarle. Dijo un escritor de apellido Morgan, puede haber un perdón jurídico, el cual es duro. O sea, yo puedo perdonar porque la Biblia dice que debo perdonar. Pero algunos dicen es que yo no lo siento. No, el perdón no se siente, el perdón se ejerce. Puede haber un perdón jurídico, el cual es duro, el cual deja al alma siempre consciente del pasado. Pero el consuelo toma el alma hacia el corazón y olvida la ofensa.
Esa es la forma en que Dios perdona y así debiéramos de hacerlo nosotros, pues somos sus hijos. ¿Qué hace el perdón? Ok, yo te perdono, pero la ofensa siempre está presente. El consuelo te dice, tú ofendiste, yo te perdono, pero seguimos de aquí en adelante. No se queda allá atrás. El perdón a veces se queda en el pasado. Y el perdón vive recordando. Sí, pero tú, recuérdate la vez que tú, pero no es la primera vez que tú. ¿Ve la diferencia? El consuelo, no solo hay perdón, el consuelo restaura y renueva. Esa es la diferencia. Y que les dijo a ellos en el versículo 8 que debían confirmar el amor para con esa persona, para con el transgresor. Esta persona que había causado tristeza respondió a la reprensión, se arrepintió y era tiempo para darle amor y traer sanidad. Ellos necesitaban confirmar el amor para con él. Si al ofensor se le hace sentir que mientras su pecado es castigado, él en sí es amado, que la meta a la que se apunta no es su sufrimiento, sino su bien, es más probable que llegue al arrepentimiento. Hermanos, la disciplina es por amor, el perdón es por amor, el consolar es por amor. Hermanos, y en esto, la obediencia de la iglesia es probada. ¿Qué dice el versículo 9? Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Dios utilizó al apóstol Pablo para escribir a los corintios, para probar si ellos en realidad eran obedientes. No porque Dios no los conociera. Dios nos conoce, quienes tenían que conocerse eran los corintios. Y Dios estaba usando a Pablo para que les escribiera para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Hermano, hay que ser obediente en la reprensión, pero también en el perdón y la consolación. Pablo escribió severamente en la anterior carta y los corintios pasaron la prueba al hacer lo que Pablo les dijo que hicieran. Ellos ciertamente obedecieron. Ahora él les vuelve a poner a prueba diciéndoles que muestren su amor al hermano arrepentido. Ahí sí fallamos. Pablo quería que los corintios cristianos fueran obedientes en todo. Sería más fácil para ellos el ser obedientes cuando él les pidió que fueran duros, que cuando él les pidió que mostraran amor y restauración, consolación. ¿Qué es más fácil? ¿Obedecer cuando Dios me pide que reprenda, que discipline? ¿O cuando Dios me pide que perdone y consuele? ¿Cuál de las dos cosas es más fácil? ¿Usted sabía a qué es que nuestra naturaleza pecaminosa está más inclinada? A la disciplina. A la disciplina. Para nosotros eso es más fácil, a menos que, y como dice un amigo comunicador, a menos que en vista de, que después de, y mirando que no sea amiguito mío, o de lo mío, porque ahí entonces se nos hace duro reprender. ¿Entiende? Pero la naturaleza pecaminosa lo que quiere es disciplinar. Y sobre todo, una palabrita dominicana, majar al otro. ¿En qué serían más obedientes ellos? ¿En reprender o en mostrar amor, perdón, restauración? Que sigue diciendo el apóstol en los versículos 10 y 11, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus
maquinaciones. Pablo perdona junto con la iglesia. Y lo contrario a esta actitud de perdón, si algo ustedes perdonan, yo también. Lo contrario a esa actitud es la de aquellos que creen que la obstinación y la terquedad forman parte de la espiritualidad y entonces no perdonan nada a nadie. Hermanos, esa actitud de Pablo, la iglesia perdona, yo también perdono, es contraria a la actitud de aquellos que creen que ser espiritual y buen cristiano es ser obstinados en no perdonar. No sé, hermanos, quién ha enseñado eso. No sé quién ha enseñado eso. Gente que no perdona. Y esa puede ser la influencia del diablo, así como lo es cerrar los ojos a la inmoralidad. El ser liberal y hacernos ciegos frente al pecado y el no perdonar son dos extremos, pero son dos caras de la misma moneda. Y las dos son cosas del diablo. Pero hay gente que se obstina en no perdonar. Hermanos, para mí resulta extraño que todavía en el año 2023 haya gente entre las iglesias bautistas recordando ofensas de los años 70. Y recordando, porque una vez, yo sé que los más viejos, algunos me han cuestionado, yo llegué aquí en el 80 y encontré ya muchos aquí y algunos me cuestionan por el hecho de que nosotros ya no tenemos esa coinonía que teníamos ante las iglesias bautistas. La mayoría de los hermanos de Bameso eran de Atomayor o de San Pedro. El se mudaba para Bameso. Pero nosotros nos visitábamos, el grupo Visión Musical Bautista visitaba dando conciertos en iglesias. No solo iglesias bautistas, iglesias que aunque no tenían el nombre de bautistas, pero tenían la misma fe y práctica que nosotros. Yo llegué a visitar con Visión una iglesia no bautista en San Pedro. Y era raro en el año no nos visitaran y nosotros visitáramos 3 o 4 iglesias. Usted sabía, hermanos, que la confraternidad en las iglesias bautistas se ha ido perdiendo más por problemas de falta de perdón entre hermanos de esas iglesias, pastores que no se perdonan, hermanos porque una vez uno me dijo, porque estuvimos en una conferencia, porque alguien me dijo y eso ha afectado iglesias y se ha perdido la comunión entre iglesias. Eso para mí es doloroso. Gente recordando cosas viejísimas. Yo creo que todavía hay gente en las iglesias bautistas que recuerdan que Mr. Meyer le dio un boche en una conferencia. De cuando las conferencias se hacían en el colegio. Óigame, que yo ni soñaba ser cristiano. Si acaso yo era enemigo del evangelio. Y hay gente que recuerda cuando las conferencias se hacían. No, que Mr. Nauta me dio un boche delante de todo el mundo y se murió y nunca me pidió perdón. ¡Wow! Déjame decirle que yo lo digo así, pero yo escucho esas cosas. Yo las escucho en actividades nuestras. Yo escucho recordando gente que hace reminiscencia y de que nunca me han pedido perdón. Sin embargo, Pablo decía, óyeme, ¿a quién dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 1 que en el 2 que le habían causado tristeza? A él, si alguno me ha contristado, me ha causado tristeza, no fue solo a mí, fue también a la iglesia, pero originalmente ¿a quién pudo haber sido? A Pablo. Dice, si la iglesia lo perdona, pues yo lo perdono. La iglesia debe estar dispuesta a perdonar. ¿Quién es que le está recomendando a la iglesia que perdone y consuele al que entristeció a Pablo? El mismo Pablo. El mismo Pablo que le está diciendo a los corintios, perdonen al que me entristeció a mí y en consecuencia a ustedes.
Si Pablo hubiera sido otro, le dice, bueno, ustedes lo pueden perdonar, pero yo no. Cuando yo vaya a Corintio, que ni cerca de mí se me siente. Es más, si ustedes lo perdonan y cuando yo vaya a Corinto a un culto, él está ahí, no entro. Predico afuera. Él dijo, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, si algo he tenido que perdonar, por vosotros lo he hecho. Él pone a Cristo como testigo en presencia de Cristo. Hermano, ¿nos atrevemos nosotros a poner a Cristo como testigo de que hemos perdonado? Dice en presencia de Cristo, delante de Cristo. Yo les estoy diciendo a ustedes que si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Nos atrevemos nosotros a poner a Cristo como testigo de que hemos perdonado? Como individuos y como iglesia. Como individuos y como iglesia. En situaciones en que uno ha tenido que dar consejería, no sé, los hermanos, el hermano Amos, José Manuel, Franklin, aquí los que dan consejería, alguien les ha dicho la famosa frase, es que yo como que no lo siento, es como que no me sale. Bueno, a menos que tú tengas una bala adentro, no te va a salir nada. Te están hablando de perdonar, es que eso como que no me nace. Delante de Cristo, tú perdonas, has perdonado. Y hermano, este versículo 11 para mí es sumamente clave. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. La Biblia dice, no deis lugar al diablo, ni en tu vida, pero tampoco con tu vida y tu actitud dentro de la vida de la iglesia. Hermanos, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Hermanos, cuando nosotros no perdonamos a los que nos ofenden y nos atrevemos a orar el Padre Nuestro, pero cuando nosotros no perdonamos como individuos y como iglesia al que nos ofende, y como iglesia yo como individuo debo perdonar aún no me pidan perdón. Ahora la iglesia si disciplina, si corrige, si confronta el pecado de alguien y esa persona muestra dolor y arrepentimiento, la iglesia debe tener un espíritu de perdón y de consuelo y reafirmar su amor para con esa persona. ¿Sabe para qué? Para no dar ventaja alguna sobre nosotros al diablo, a Satanás. En Facebook es lamentable. ¿Usted sabe lo que es yo tener que bloquear a un pastor en mi Facebook? Porque esa persona, usted publica algo y lo usa para enfrentar a alguien. Un pastor que solo está esperando que otro pastor publique algo en su Facebook para dejar un comentario ofensivo, en el mío no. Yo no tolero eso. En mis redes sociales yo no permito eso. Lo bloqueo. Lo primero es que oculto su comentario. Y si lo vuelve a hacer, lo bloqueo. No puede escribir en mis redes sociales. En una ocasión, una actividad de pastores en Tierra Alta, no sé si el hermano pastor Amos lo recuerda, el hermano Amos y yo estábamos conversando en una parte, y se acercó un hermano pastor y le dijo al hermano Amos, casi como con voz suplicante, hable con ese hermano a ver si él me deja tranquilo. Otro pastor tenía ese hermano en zozobra.
Hermanos, yo creo que nosotros damos mucha ventaja al diablo. Y el apóstol Pablo le decía a los corintios que ellos debían perdonar. Él perdonaba, ponía como testigo a Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pablo evitaba que Satanás ganara ventaja. No solo había peligro de que Satanás sacara ventaja tentando a ese hermano, llevándolo a pensar mal de Dios, de la iglesia, porque él había tenido un corazón contrito, humillado, y la iglesia en Corinto no lo perdonaba. Eso lo podía llevar a la desesperación, podía caer en depresión, en ansiedad, en lo que hemos visto los miércoles. Podía llevarlo a pensar mal de la iglesia en Corinto, de los ministros, tener una mala imagen de los cristianos por no tener un espíritu perdonador. Esto podía traer división, impedir el éxito del ministerio. Los hermanos que llegaron a predicar aquí a Tomayor, que salieron huyendo del Seibo, le cayeron a pedrada en el Seibo. En la historia, la misión que los envió se desbarató. Después fue que llegaron a la Baptist Mission, a las misiones centrales bautistas. Pero muchas de esas empresas misioneras caían a veces, no era por falta de fondos, sino por problemas entre ellos. Hermanos, hasta la obra misionera nosotros podemos afectar por dar lugar al diablo en nuestra vida individual y como iglesia, por no tener un espíritu, una actitud perdonadora ante aquellos que han mostrado, nos han ofendido, nos han faltado, aquellos que han contristado a la iglesia, pero han sido confrontados, su pecado ha sido enfrentado, ellos confiesan, muestran un corazón contrito, humillado, y la iglesia persiste. No es que nos hagamos los ciegos con el pecado, eso no. Son dos extremos. En esto, como en otras cosas, la sabiduría debe usarse para que el ministerio no sea culpado por permitir, por un lado, el pecado y por el otro, una exagerada severidad contra los pecadores. Pero hermanos, este versículo 11 no solo dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, sino que la segunda parte dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo es tu enemigo, el diablo es mi enemigo, el diablo es enemigo de la iglesia, porque él es enemigo de Dios, y tú como hijo de Dios, él te enfrenta a ti. ¿Qué hacen a veces esas bandas de narcotraficantes, de delincuentes en los barrios? Bueno, tú perteneces a la policía, tú perteneces al DICRIN, tú andas con guardaespaldas, yo a ti no te puedo matar, te mato a tu esposa o te mato a un hijo. El diablo lo hace así. Yo no le puedo hacer daño a Dios, procura hacérselo a sus hijos, a la iglesia. Él maquina, él hace planes. Pablo sabía que Satanás es un maquinador. Satanás tiene muchos planes para engañar y sabe utilizar para el mal nuestros pecados. Satanás logra una ventaja con muchos cristianos que son implacables, que no perdonan. Hay dos cosas acerca de las cuales nosotros no escuchamos mucho. Parece extraño porque somos cristianos, hijos de Dios, y un Dios de gracia, un Dios de misericordia nueva cada mañana. Pero hay dos cosas extrañas. Una, escuchar que de manera voluntaria una persona admita su pecado y pida perdón a la iglesia. Eso es un caso extraño. Pero también es extraño escuchar de cristianos que estén dispuestos a perdonar a aquellos que confiesan sus pecados. Eso es extraño.
Y hermano, yo no le estoy diciendo de los dientes para afuera. Es un perdón que viene de adentro. Que viene de adentro. Porque puede ser que alguien haya sido disciplinado por la iglesia en un momento determinado. La persona confiesa, se aparta, pasa por un proceso de restauración, de consejería, se trae a una sesión de la iglesia, se presenta a votación, aceptado a unanimidad. Se acaba la sesión, la persona está ahí afuera esperando que le digan, y nosotros salimos y miramos para otro lado. Acabamos de votar para que sea restaurada la comunión de la iglesia, pero salimos mirando para otro lado. Dije que estoy hablando con el hermano y no lo veo. Y por ahí ni le decimos adiós. O Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Hay unos saludos. Hay cristianos que dan unos saludos raros. Hola. Usted viene con ese amor. Dios te bendiga. Hola. ¿Verdad que no da deseo de saludarlo otra vez? Pero supuestamente se ha perdonado. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. ¿Usted sabe lo que está diciendo con eso? Yo levanté la mano porque otros me iban a mirar para que no dijeran que yo sí soy pesado, pero realmente yo no he perdonado. Claro, no es que usted no tiene que votar para que otros no digan que usted es pesado. No, vote creyendo lo que Dios dice en su palabra, por lo que dice la palabra de Dios. No importa lo que piensen los que están ahí en la reunión. Hermanos, el diablo es maquinador y el diablo usa cualquiera de estas cosas para entorpecer el crecimiento de la iglesia y de la obra de Dios. Hermanos, hay muchos círculos cristianos con una gran incapacidad para perdonar. Somos muy buenos para ver el pecado, pero para perdonar, les digo, eso ha traído muchísimo alejamiento, que en lugar de estar trabajando unidos por la misma causa, y el alejamiento no es por problemas doctrinales, no es que aquella iglesia dejó de creer una doctrina básica, no. Es que yo tengo un problema con el de esa iglesia o yo tengo un problema dentro de mi iglesia. Hermanos, debemos tener cuidado. Eso está pasando mucho dentro del pueblo de Dios. Y hermanos, hay algo que estoy notando. Si yo, por ejemplo, supongamos que el hermano Andrés Astacio es un predicador muy conocido en Atomayor, en la República Dominicana, que lo invitan a las conferencias nacionales bautistas cuando se vuelvan a hacer. Lo invitan a Por Su Causa y todas esas cosas, y él es muy conocido. Yo conozco que él tiene un pecado en su vida, pero yo me quedo callado. El hermano Andrés Astacio muere y entonces ahí yo aprovecho y saco a colación. Sí, realmente a él lo están mencionando mucho porque él era muy conocido, pero no crea que que él era como la gente lo veía, no. ¿Sabe qué está pasando, hermanos? He estado viendo, por ejemplo, muere Charles Stanley. Hay alguien que tiene un canal de YouTube que ya lo he silenciado y lo he silenciado en Twitter, que él vive de buscar lo malo en todos los cristianos. Yo entiendo que nosotros debemos enfrentar a los falsos maestros, la falsa doctrina, pero tampoco creo que un cristiano a eso es que debe estar enfocado, predique la verdad. Y si usted quiere, usted en su iglesia, usted le dice a la gente de su iglesia, usted le habla de esas cosas. Pues no bien muere Charles Stanley, él comienza a hablar
de la falsa doctrina de un hijo de Charles Stanley, que ni siquiera se congregaba en la iglesia de Charles Stanley. Él es pastor en otra iglesia. Pero fíjese cómo él aprovecha que el mundo cristiano se siente triste, acongojado por la partida de Charles Stanley, y mete lo del hijo ahí. Y estoy notando que está sucediendo muy a menudo con cristianos muy reconocidos que están muriendo. Hasta ahora no lo he escuchado de Timothy Keller, pero ahorita, porque hermanos, todos pecamos. No quiero decir con esto que debemos hacernos los locos, pero ¿por qué yo tengo que esperar que un predicador, un hermano muera para yo confrontar el pecado de él? Eso es una bajeza. Eso es una bajeza. Y eso no debe darse entre cristianos, pero eso está sucediendo. Hermanos, en estos versículos hemos visto que el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo como instrumento para enseñarnos, escribiéndole a los corintios. Primero, habrá situaciones en las que será necesario causar tristeza a hermanos de manera individual o a la iglesia en sentido general como cuerpo. Pero también hemos visto que la razón para causar esa tristeza debe ser por el amor hacia la iglesia y hacia los hermanos. En tercer lugar, hemos visto en estos versículos que en ocasiones nuestra obediencia será puesta a prueba cuando sea necesario poner en disciplina y reprender a un hermano, aunque ello nos produzca tristeza. En cuarto lugar, hemos visto en estos versículos, debemos entender que cuando el pecador, causante de la tristeza a la iglesia, se arrepiente, nosotros debemos perdonarle con presteza. Y en quinto lugar, hemos aprendido en estos versículos de 1 Corintios 2, del 1 al 11, que Satanás puede sacar ventaja cuando nosotros rehusamos perdonar al transgresor arrepentido y maquinar para usarlo contra la iglesia local y contra la obra de Dios en sentido general. Hermano, que tú y yo nunca seamos la excusa del diablo. Nunca lo seamos. Es el deseo de mi corazón que este mensaje haya dado en sus corazones, haya producido en sus corazones la misma actitud y la acción que Pablo quería lograr en los cristianos corintios. Espero que seamos aprobados cuando se coloque ante nosotros una obediencia puesta a prueba para corregir el pecado o para perdonar al pecador. Dios les bendiga.